Hola, mi nombre es Laura Vélez y hoy vengo a hablarles de megaminería en La Quebradona. ¿Qué es esto? Bueno, este es un megaproyecto de minería que va a ser realizado por la multinacional sudafricana AngloGold Ashanti. Este proyecto será realizado en la vereda La Quebradona, ubicada en el municipio de Jericó del suroeste antioqueño, que tendrá una duración de 38 años. Se va a extraer alrededor de 4.9 millones de toneladas de cobre, oro y otros minerales de forma subterránea. Bueno, primero voy a hablarles de La Quebradona, Jericó y el suroeste antioqueño. Empecemos por la hidrografía. Como podemos ver en este mapa, aquí está ubicada la vereda La Quebradona, aquí está ubicada la zona urbana de Jericó, que está a unos 12 kilómetros aproximadamente. Aquí tenemos el río Piedras, que es una de las fuentes hídricas más importantes del municipio y que desemboca en el río Cauca, que es el segundo río más importante de todo el país. Bien, hablemos de la biodiversidad en el suroeste. Bueno, esta región, como está ubicada en la cordillera occidental de los Andes, es una región extremadamente diversa y con una gran cantidad de fuentes hídricas. Tiene alrededor de 62 especies de mamíferos no voladores, 72 especies de mamíferos voladores, 77 especies de anfibios, 33 de reptiles y 344 especies de aves. De hecho, es considerada una área de importancia mundial de conservación de aves. Es un punto extremadamente importante que es irreemplazable y que tiene potencial de ser bastante vulnerable. Esta región tiene una gran cantidad de bosque tropical y tiene especies como el mono volador, la nutria, el colibrí del sol, otro tipo de aves y también tenemos el oso andino. Ahora hablemos de la economía. La economía está basada principalmente en el agro. Entonces se cultiva café, cardamomo, cítricos, tomates, aguacate, plátanos. También hay ganadería, ecoturismo y lamentablemente minería, porque es un lugar que tiene una gran cantidad de minerales. Muy bien. Ahora vamos a hablar de esta multinacional. ¿Qué es AngloGold Ashanti? AngloGold Ashanti es una empresa multinacional que lleva desde el 2004 en Colombia. Es de origen sudafricano y ha trabajado en varios países, por ejemplo, la República Democrática del Congo, Tanzania, Brasil, Sudáfrica, Guinea, Ghana, Argentina, Malí, Australia. Ahora vamos a hablar del impacto que ha tenido en estos países. Les voy a mostrar algunas imágenes de cómo quedan estas zonas de extracción minera una vez terminado el proyecto. Por ejemplo, en Malí, este es el paisaje. En Australia queda así. En Brasil, de esta manera. Y estos desechos tóxicos que podemos ver acá se van a quedar ahí cientos de años. Ahora hablemos de esto. Según la organización no gubernamental Human Rights Watch, esta multinacional AngloGold Ashanti presuntamente realizó pagos a un grupo paramilitar de la República Democrática del Congo llamado FNI, o Frente Nacionalista e Integrista, para que pudieran facilitar operaciones de extracción minera y también de distribución, así como de seguridad. Este grupo paramilitar participó en uno de los conflictos más importantes de la República Democrática del Congo, que se llama el conflicto de Ituri, en el que hubo más de 50.000 asesinatos y hubo cientos de miles de desplazamientos forzosos. Teniendo en cuenta que Colombia
y el suroeste antioqueño. Es un lugar que desde hace muchas décadas está azotado por grupos paramilitares. No sería de extrañar que eso pudiera pasar también aquí. Ahora vamos a hablar de los antecedentes que tiene esta multinacional en nuestro país, que está desde el 2004. Bueno, primero que todo, hay una relación entre el desplazamiento de comunidades indígenas y la extracción minera por parte de esta multinacional. Hay varias investigaciones de tragedias mineras con impacto ambiental e impacto humano, por ejemplo en el Cauca, y resulta que en Cajamarca, Tolima, hubo una consulta popular en la que el 97% de los habitantes votó que no quería minería en esa región, y resulta que AngloGold Ashanti todavía sigue presionando al gobierno para que le permita hacer minería ahí, y de hecho considera demandar al Estado. También hay varias investigaciones por desplazamiento forzoso en nuestro país debido a la extracción minera de esta empresa. También está el antecedente de que hay una quebrada que a 15 metros de esta, de hecho esto fue en el corregimiento de Palo Cabildo, se hizo una perforación de un pozo de 650 metros de profundidad y fue a 15 metros de una quebrada. Y el mínimo de distancia que se debe tener de una quebrada para hacer este tipo de perforaciones tiene que ser de 30 metros. Esto realizó varias rupturas de corrientes de agua subterránea. También hemos visto, hay investigaciones de que hay más de 100 perforaciones por parte de esta multinacional solo en Jericó, y de hecho por esta perforación que hizo en Jericó tiene una sanción por parte de Corantioquia que va de 288 millones de pesos, aunque debería ascender a 7.656 millones. También hay varias presiones para que se haga minería en otros municipios del Tolima, y de hecho la Corte Constitucional ha declarado nulidad de varias consultas populares que se han realizado rechazando estos proyectos por parte de esta multinacional. Y de hecho, según el Observatorio de Justicia y Paz, hay varios señalamientos de desplazamiento forzoso, muertes y amenazas de líderes mineros. Bueno, ahora vamos a hablar del impacto ambiental. Bueno, la EIA, o Estudios de Impacto Ambiental, realizó 2 estudios para este proyecto, que lo tiene que revisar el ANLA, o sea, la Asociación Nacional de Licencias Ambientales. Una de estas es de hidrografía y otra es de hidrogeología, pero se ha hecho señalamientos de que estos estudios están siendo independientes, aislados, sin tener en cuenta la interdependencia del ecosistema. Así que, haciendo proyecciones y estimaciones, quebradas como la Guama o la Quebradona se podrían secar entre 2 a 3 años después de que se inicie el proyecto. También hay una proyección de que desaparezca el 75% de los mamíferos, el 40% de las aves y el 88% de los anfibios y de los reptiles. Obviamente, esto tiene un impacto bastante fuerte en el medio ambiente. Veamos este mapa. En la zona verde tenemos la región donde supuestamente está el título vigente, pero en las áreas sombreadas es el área de intervención. Esta área de aquí es donde estará el depósito, y se estima que va a quedar unos desechos tóxicos de 65 millones de metros cúbicos,
y va a estar solamente a 2 kilómetros del río Cauca. Estos desechos van a quedar ahí cientos de años y con las lluvias y la erosión y teniendo en cuenta la distancia que tiene del río Cauca, no nos sorprendería que varios de estos desechos terminen en el río. Ahora miremos. Esta es la zona de hundimiento, donde se va a hacer la perforación, el pozo. Y tenemos alrededor de 5 quebradas que rodean esta zona. Esto quiere decir que el agua se va a ver seriamente afectada. De hecho, hay varios testimonios de campesinos que dicen que solamente en estos años que solo ha habido exploración, han visto que los cauces de las quebradas han bajado considerablemente y esto ha tenido una repercusión en sus cultivos. También la Procuraduría ha hablado de que hay una gran probabilidad de que se vea afectado el río Cauca, como lo que hemos hablado anteriormente, y también el proyecto Hidroituango, y que también hay unas grandes probabilidades de que haya un impacto en la estabilidad del suelo. De hecho, como podemos ver en esta tabla, acá están las proyecciones y estimaciones de cuáles serían los impactos, como por ejemplo la alteración de la dinámica de los cauces, que sería severo, la pérdida de suelo, también habría alteración en la calidad del aire de forma moderada, también calidad del agua superficial y la disponibilidad del agua superficial, entre otros. Bueno, también tenemos que hablar de algo muy importante y es que al parecer hay unos conflictos de intereses por parte por parte del alcalde de Jericó, ya que al parecer hubo una coadministración durante estos años entre la multinacional y la administración de este alcalde. Bueno, ahora vamos a hablar de la población afectada. Bueno, obviamente, aparte de la fauna, la flora y los factores abióticos que se van a ver afectados, también se va a ver afectada la población humana. ¿Cuál es uno de los afectados? Bueno, la población de los campesinos. Entonces, estos campesinos obviamente están rechazando por completo el proyecto porque si se han visto afectados solamente en la exploración, imagínense cuál sería la afectación de ellos cuando ya se esté realizando la extracción. Es por esto que numerosos gremios de campesinos en la región han estado alzando la voz, han hecho bastantes protestas para poder quitar este proyecto, que no se realice. De hecho, ellos han reportado que AngloGold Ashanti ha intentado de alguna forma como hacerles como algún tipo de propaganda para hacerles creer que este proyecto es bueno para ellos, pero ellos han visto que sí hay una afectación y que ellos no quieren ver minería ahí, porque obviamente si se afecta el agua y si se afecta de alguna forma el ecosistema, sus cultivos se van a ver afectados. Bueno, también vamos a hablar de la afectación a las comunidades indígenas. Resulta que en la Quebradona está el resguardo de la comunidad Emberá-Chamí. ¿Y qué pasa? Que bueno, ya hemos visto que hay antecedentes de que han habido desplazamientos de comunidades indígenas por los proyectos de extracción minera de esta multinacional, y hay estudios que muestran que de verdad están en riesgo estas comunidades. Y la Organización Indígena de Antioquia ha señalado que la EIA no ha tenido en cuenta en sus estudios los territorios ancestrales de los Emberá. Entonces, como podemos ver, esto está afectando como podemos ver, este proyecto no solamente afectaría de forma ambiental, sino que tiene un impacto social muy importante. Y como podemos ver, este
megaproyecto tendría un impacto no solamente ambiental, sino también social, y a poblaciones que son de las más vulnerables en nuestro país, que son los campesinos y las comunidades indígenas. Y obviamente tiene un impacto económico muy importante, especialmente al gremio del agro, pero también tiene un importante impacto a la economía del ecoturismo. De hecho, Confama planeaba construir un parque ecológico en La Quebradona, que tuvo que suspender por la incompatibilidad de este proyecto con el megaproyecto minero. Entonces ahí podemos ver que es algo que realmente va a afectar la economía de esta región. Bueno, ahora vamos a hablar de posibles soluciones. No hay soluciones perfectas y sabemos que no podemos darle un rotundo no a la minería, porque la minería es un mal necesario. Necesitamos de los minerales para un montón necesitamos la minería para la tecnología, para poder sostener el mundo. La minería la podemos utilizar para producción de tecnología industrial, para tecnología de medicina. Es algo completamente vital para la humanidad. Pero necesitamos minimizar el riesgo. Entonces aquí tenemos 4 puntos que digamos que podrían minimizar estos daños. Primero que necesitamos es el perfeccionamiento de mecanismos de participación ciudadana. Es increíble que la Corte le ponga límites a la consulta popular sobre proyectos mineros. Se supone que estamos en un país que tiene una democracia participativa. Si un proyecto que se realiza en una región va a afectar a los habitantes de esa región, ellos necesitan tener poder de decisión sobre lo que se va a realizar. Entonces es muy importante poder darle voz a estos habitantes. Ahora, esto nos lleva a otra cuestión. Según el artículo 332 de la Constitución, el subsuelo y los recursos naturales no renovables son propiedad del Estado, y esto desencadena un montón de problemáticas. Justamente esto fue lo que desencadenó que la Corte limitara a las consultas populares respecto de los proyectos mineros. Y teniendo en cuenta que Colombia es uno de los países más corruptos del mundo, esto trae aún más problemáticas. De hecho, el antiguo director de Ingiominas hace parte del área directiva del proyecto de Anglo Gold Ashanti en Gramalote, que es uno de los proyectos que se realizó en el Tolima. Ahora, podemos ver en una sentencia de la Corte Constitucional que dicta que ellos pueden explotar minerales de cualquier clase y ubicación en el subsuelo y en el suelo, sin consideración a la propiedad, posesión o tenencia de los correspondientes terrenos que son de entidades públicas, particulares, de comunidades o de grupos. ¿Qué quiere decir esto? Que aun si no existiera el conflicto armado, aun si los grupos ilegales no desplazaran a las comunidades indígenas o a los campesinos, y estos pudieran tener sus tierras, realmente no les pertenecen, porque el Estado puede arrendarle esas tierras a multinacionales mineras para que extraigan petróleo o extraigan hidrocarburos o minerales. Entonces, en realidad esa propiedad es algo virtual y pueden desplazarlos en cualquier momento. Y esto es algo realmente injusto.
Vamos a hacer un planteamiento aquí. Supongamos que ustedes tuvieran un terreno con fuentes hídricas, mucha biodiversidad, pero también potencial para la extracción minera. ¿Qué harían con esa propiedad? Hay varias opciones. Podrían venderlo, podrían alquilarlo para que se haga extracción minera, podrían no hacer nada y solamente conservarlo para que se valorice, podrían cultivar o podrían hacer un parque de ecoturismo. ¿Cuál es la opción menos rentable a largo plazo? Si ustedes piensan que es la extracción minera, están en lo cierto, porque teniendo en cuenta esas imágenes que vimos anteriormente, en realidad esa propiedad quedaría sin ningún provecho una vez se termine la extracción minera. Al final, las mejores opciones tienen que ver con la conservación. Vamos a hablar de un concepto de psicología que se llama fenómeno del espectador o de difusión de la responsabilidad, que habla de que situaciones que tienen una responsabilidad colectiva hacen que la responsabilidad individual pierda peso. Si hay una situación de emergencia en la que hay varios espectadores, entonces el individuo va a sentir que no tiene mucha responsabilidad a la hora de actuar frente a esa emergencia. Y esto está ligado al concepto de la tragedia de los comunes, que consiste en que un recurso limitado que es común desencadena que los individuos no solo sientan que no tienen tanta responsabilidad individual, sino que van a dejarse llevar más por sus intereses personales sin tener en cuenta las consecuencias que puede tener en el grupo y a largo plazo en el mismo. Y esto es algo que se relaciona con la propiedad pública. Mientras los recursos naturales sean públicos, mientras los recursos naturales pertenezcan a un Estado que puede disfrutar de esos recursos, pero no sufrir las consecuencias de esa explotación, entonces estos recursos van a ser sobreexplotados y todos nos vamos a ver afectados. Voy a hablarles también del ecoturismo. El ecoturismo es una economía que desde hace varios años ha estado en auge y que ha generado bastantes empleos y que ha generado un enorme interés en los turistas últimamente. Es una forma alternativa de hacer turismo que es amigable con el medio ambiente y que cada vez es más atractiva. De hecho, según la ONU, anualmente, solo en Estados Unidos se ha tenido ganancias de 32.000 millones de dólares por avistamientos de aves y de otras especies salvajes en parques ecológicos. Entonces imagínense lo rentable que es esta economía y cómo podría ser rentable en nuestro país, que es un país que es uno de los más biodiversos del mundo, que tiene el 19% o más de biodiversidad en el mundo. Entonces ahí va mi propuesta. ¿Deberíamos privatizar el subsuelo? ¿Esto tendría un impacto positivo en la conservación del medio ambiente? Eso es algo que deberíamos reflexionar. Muy bien, ahora vamos a hablar de otro factor bastante importante y es el reciclaje de metales no ferrosos. ¿Cuáles son los metales no ferrosos? Bueno, tenemos el cobre, la plata, el oro y estos otros metales como el mercurio, incluso el plomo. ¿Y qué pasa con estos metales? Que estos metales son 100% reciclables y se encuentran en todo tipo de dispositivos
eléctricos y electrónicos. Nuestros celulares, nuestros televisores, nuestros computadores. De hecho, se estima que en un computador hay 1.5 kilogramos de metales no ferrosos, y en una casa de 90 metros cuadrados hay alrededor de 100 kilogramos de metales no ferrosos que se podrían reciclar, y constantemente se están desechando millones y millones de aparatos eléctricos y electrónicos al año. De hecho, son 49.8 millones de toneladas de estos residuos anualmente, y solo el 20%, entre el 20% y el 30% de estos metales están siendo reciclados, y el resto terminan siendo residuos que son tóxicos para el medio ambiente y también para la vida humana. Y estos metales, cuando son reciclados, tienen un enorme beneficio. Afortunadamente el acero es reciclado en un 86%, pero hay otros minerales como el litio que solamente son reciclados en un 1%. Cuando se reciclan estos metales, se ahorra una gran cantidad de energía. Por ejemplo, se ahorra el 90% de energía si se recicla cobre. Y tenemos que, si se pudieran reciclar todos estos metales no ferrosos, se evitarían alrededor de 40 millones de toneladas de CO2. Se evitaría toda esa emisión, es algo bastante amigable con el medio ambiente. Y esto hace parte de la economía circular. La economía circular consiste en, primero, diseñar los productos electrónicos y eléctricos de una forma más ecológica. Luego está la producción y la reelaboración, la distribución, el consumo, la reparación y reutilización, porque muchas veces desechamos estos aparatos sin ni siquiera gastar toda su vida útil, y después el reciclaje. ¿Y cuáles son los actores que están alrededor de ese reciclaje? Bueno, tenemos al Estado o al gobierno, que es el encargado de la normatividad, los trámites, el diagnóstico, mejorar la economía para que se pueda permitir la creación de empresas que tengan que ver con reciclaje de metales no ferrosos, la cooperación con el sector privado y la educación y la divulgación para que se concientice sobre la importancia del reciclaje. Luego tenemos el sector privado, que debería encargarse de la capacitación de sus empleados, también de la generación de empresas recolectoras, y que se creen puntos de recolección de postconsumo, la cooperación con el Estado. Y los individuos obviamente tienen una responsabilidad de consumo consciente y de conciencia de reciclaje, una conciencia de postconsumo. Bueno, y ahora vamos a hablar del reciclaje en casa. ¿Cómo vamos a reciclar en casa? Bueno, primero tenemos que mirar un aparato electrónico o eléctrico, si se puede donar o si es un desecho. Si se puede donar, pues primero es retirarle las baterías, ya que estas baterías son desechos tóxicos. Luego, lo que tenemos que hacer es separar estos aparatos eléctricos y electrónicos por categorías. Y una vez hecho esto, se tienen que buscar puntos de recolección de postconsumo. Muy bien, ahora vamos a hablar del reciclaje del cobre. El cobre tiene un montón de usos, ya que cuenta con bastantes beneficios. Entonces se usa en sectores industriales, como por ejemplo en la defensa, en la infraestructura, en la tecnología. Todos nuestros aparatos eléctricos y electrónicos tienen cobre, que es un gran conductor eléctrico, y también se utiliza para la energía. Y actualmente el 50% del cobre
es reciclado, pero se tiene que incentivar que se pueda reciclar aún más. Y ahora vamos a hablar del reciclaje del oro. Los últimos años ha estado bajando bastante el volumen de oro reciclado a nivel mundial. Y esto es algo bastante preocupante porque lo que tienen que hacer es subir. Actualmente el oro reciclado respecto de la extracción representa 1/3. Y este oro reciclado, el 90% de este se utiliza para joyería y solo el 10% es utilizado para la industria. Y esto es algo que tenemos que evaluar porque es muy preocupante que solamente el 10% se esté utilizando en la industria. Y esto nos lleva a otro punto muy importante, es el consumo consciente del oro. En el 2011 se hizo un estudio y se reveló que alrededor del 48.26% del oro extraído se utiliza en joyería y alrededor del 11.39% es utilizado en industria. Y esto es bastante preocupante, ya que el oro es el metal que conduce mejor la energía y es utilizado principalmente en ornamento y no en la industria. Y esto es algo que no ha cambiado. Por ejemplo, según este gráfico, en el 2020 y en el 2021 no ha cambiado el porcentaje de uso del oro extraído dirigido a la tecnología, y en el de la joyería sigue siendo el mismo o incluso ha aumentado. Esto es algo que tenemos que reflexionar, teniendo en cuenta todos los daños que hace al medio ambiente y a la sociedad la extracción de los minerales, la extracción del oro a nivel industrial. ¿Cómo podemos utilizar el oro de forma que... ¿Cómo es posible que el oro esté siendo dirigido principalmente a la joyería, a la ornamentación? Sin duda las joyas son algo hermoso, pero ¿es algo que realmente vale la pena? ¿Realmente valen los riesgos? Porque sin duda el oro es algo necesario para la tecnología. Pero si tuviéramos un consumo consciente del oro, entonces se reduciría considerablemente la sobreexplotación minera. Entonces también tenemos que pensar que nosotros como consumidores tenemos que ser conscientes de esto. Tenemos que ser conscientes de que en nuestras manos está la posibilidad de que baje la demanda del oro en uso ornamental y que así pueda minimizarse la sobreexplotación minera del oro. Entonces preguntémonos, ¿cómo es posible que del 2020 al 2021 haya subido un 52% la demanda de joyería? ¿Realmente vale la pena el uso ornamental de minerales como el oro? Es algo que tenemos que reflexionar. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Creo que este problema es algo importante para conocer, para divulgar, ya que estamos en la coyuntura del paro nacional. Se está luchando por los derechos de la población colombiana, principalmente de los campesinos y de las comunidades indígenas. Hay varias organizaciones ambientales que están unidas al paro nacional. Entonces, por eso me pareció bastante pertinente hablar de esto y de cuáles son las soluciones que se tienen que plantear. Esto fue todo. Si te gustó, por favor, compártelo y hasta la próxima.